pueda bendecir grandemente. Bueno, hermanos, antes de poder iniciar con el estudio, vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda guiar. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, santo es tu nombre. Puedas perdonar nuestros pecados y nuestras transgresiones. Puedas ayudarnos a comprender tu palabra y también así para poder ver lo que aconteció, para poder actuar nosotros de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nuevamente, feliz Santo Sábado a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tal vez recordar lo que alguna vez habíamos estudiado, ya que es importante que nosotros sepamos nuestra historia como movimiento denominacional y más que todo como movimiento de sostén propio. ¿Está bien? Y voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el primer misionero de sostén propio en el adventismo? Guillermo Miller era de sostén propio, pero hablando después, cuando la iglesia se organizó. ¿Quién es el primer misionero de sostén propio, hermanos? Edson White. ¿Quién era Edson White? Su hijo de la mensajera del Señor. Ahí vemos, hermanos, a la mensajera del Señor. Al lado está Edson White y al lado está Will Otis Palmer. Este tema lo hemos tocado como unas 2 veces, pero nosotros como misioneros de sostén propio necesitamos comprender y nuevamente ver lo que aconteció y cómo ha nacido el sostén propio en el adventismo, hermanos. Necesitamos comprenderlo, necesitamos saber cómo ha nacido para nosotros tomar en cuenta estos puntos para defenderlo, hermanos. Porque va a venir muchos vientos de doctrina y nosotros necesitamos conocer nuestra historia para así saber lo que se viene en el futuro y para estar seguros en lo que Dios nos ha dado en su palabra. Vamos a leer el libro de Isaías. Isaías 43. ¿Qué nos dice el libro de Isaías 43? Pueden buscar en sus Biblias, queridos hermanos. Pueden ver en la pantalla lo que dice la palabra de Dios. Isaías 43. Vamos a dar lectura ya, hermanos, todos, a una sola voz. Isaías 43. A la voz de 2, 3. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. ¿De quién está hablando la Biblia, hermanos? ¿De quién? Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Uno que prepara el camino para Cristo. Para el Mesías. Él, con el espíritu de Elías, preparó el camino para la primera venida de Cristo, se podría decir así. Y nosotros tenemos que preparar el camino para la segunda venida de nuestro Salvador, con el mismo espíritu que proclamaron Elías, el profeta, y Juan, el profeta. ¿Y por qué mencionamos primeramente a Juan cuando nosotros hablamos del ministerio de sostén propio en el adventismo? Porque vemos en la palabra de Dios, queridos hermanos, que el profeta Juan el Bautista era un misionero de sostén propio. El primer misionero de sostén propio que podemos encontrar en la Biblia, hermanos, el profeta Juan. Y nos dice así el libro deseado de todas las gentes. Vamos a leer lo que dice deseado, ya pueden verificar. Dice así: Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez
a los hombres. A fin de ejecutar esta obra, el Señor debía obrar con él, y el Espíritu de Dios estaría con él si se prestaba atención a las instrucciones del ángel. Y estaba profetizado en el Antiguo Testamento, hermanos, en el libro de Isaías: voz que clama en el desierto, que vendría un hombre a poder preparar el camino para cuando llegue el Mesías. Y en el deseado nos dice que la mayor obra que se ha confiado alguna vez a algún hombre ha sido a Juan el Bautista. Él ha sido el que ha llevado el mensaje. Zacarías, siendo sacerdote, ya era mayor, tenía edad, era de edad también su esposa, que se llamó Elizabeth. Ellos tuvieron un hijo llamado Juan, por la profecía que tenía que cumplirse la primera venida de nuestro Salvador, hermanos. Pero Juan el Bautista hubiera estudiado en las universidades de ese tiempo. Podemos decir en el Sanedrín, hubiera sido sacerdote, hubiera sido como Caifás, hubiera tenido ese cargo, ya que Zacarías tenía un cargo alto. Pero ¿dónde estudió Juan el Bautista, hermanos? ¿Dónde se educó él? Y esa cita es muy importante, hermanos. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Si él hubiera entrado, hermanos, a la educación de los rabinos, no hubiera estado apto para poder predicar la palabra de Dios. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Hermanos, podemos ver que llegó el momento que se cumpliría la profecía, que cuando el Mesías vendría a poder librar a su pueblo, morir por ellos, por todos nosotros. Pero antes tenía que mandar un hombre. Ese hombre era Juan el Bautista. Nos dice muy bien el deseado de todas las gentes que Dios no permitió que Juan pueda estar en el sacerdocio para poder ser así como Caifás. No permitió porque le hubiera arruinado para su obra. Él tenía que educarse en el desierto. No tenía que educarse con los maestros de teología en este tiempo. Y en ese tiempo también. En ese tiempo había maestros que sabían muy bien la Torá, como se lo llama. Sabían muy bien el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo no se había escrito hasta ese momento. Pero Dios le mandó al desierto para que pudiese predicar. Y cuando él predicaba, generación de víboras, ahí es cuando miraron mal a Juan el Bautista. Le dijeron, tú eres un disidente, no eres parte de nosotros. Ahí es cuando los sacerdotes estaban en contra de Juan el Bautista. Si Juan estaría hoy, hermanos, ninguna iglesia, casi ninguna, le invitaría a predicar, porque él decía las cosas de frente. Hasta le llevaron a un calabozo y lo mataron, hermanos. Tristemente, la historia de Juan termina triste cuando le cortan la cabeza por Herodes Antipas, por su sobrina, ¿verdad? Ya que Herodías, su hija Salomé, hizo matar a Juan, más que todo Herodías, porque Juan le decía de frente su adulterio, ¿se acuerdan? Entonces, estaba con un odio contra Juan y Juan murió. Juan el Bautista tristemente falleció, decapitado. Pero él ha sido, hermanos, el primer misionero de sostén propio, ya que estaba establecido el orden del sacerdocio. Ya tenían el primer hombre en el Sanedrín que dirigía todo el Sanedrín. Hombres, así como 30 hombres que dirigían toda la iglesia, se podría decir, con sus ritos judíos. Entonces Juan se hubiera educado ahí, pero él estaba apartado, predicando en el desierto, voz que clama en el desierto, diciendo la verdad, bautizando. Y él dijo, uno mayor que yo vendrá. Y ahí bautizó a Cristo el año 27. Ya conocemos toda la historia de Juan el Bautista. Y es más probable que él, estamos seguros que él, su salvación es asegurada.
Pero otro que fue un misionero de sostén propio fue Cristo Jesús. Cuando Cristo nació, hermanos, Él nació en un tiempo cuando era una persecución, ya que Satanás totalmente, desde el primer momento que Cristo nació, persiguió a Cristo, haciendo matar a todos los niños. Y cuando Él creció, ya tenía 12 años, recién estaba entendiendo cuál era su plan y su misión en esta tierra, hermanos. Pero Cristo, cuando eligió a sus apóstoles, no les eligió del sacerdocio. Él llamó a pescadores, llamó a hombres humildes para que le puedan seguir y puedan predicar el evangelio. La mayor obra que ellos tenían que hacer es predicar de Cristo Jesús, aunque ellos no comprendían el plan de redención a su totalidad en ese momento, pero luego de la muerte de Cristo comprendieron cuál era su misión. Pero Cristo siempre trabajó independiente del sacerdocio judío. Por eso vemos que cuando Cristo vino a esta tierra, Él era un misionero de sostén propio y también sus discípulos eran de sostén propio, hermanos. Ahí vemos cómo en la Biblia el sostén propio es bíblico, empezando de Juan el Bautista. Y así Cristo Jesús, sus apóstoles fueron apedreados. A Cristo lo mataron, su propio pueblo lo mató. Pero después Dios llama a otro misionero de sostén propio, quien era el apóstol Pablo. Gálatas, el capítulo 1, el verso 1, nos dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1:10 nos dice de la siguiente manera, Gálatas 1:10: Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Le acusaban al apóstol Pablo de muchas cosas, de que él no era apóstol, de que él no había sido llamado como los 12, pero él había dejado, hermanos, todo. Al principio perseguía a los cristianos y estaba seguro de que Jesús no era el Mesías, pero luego él se convirtió y ha sido el que más ha viajado que otros apóstoles. Había convertido a más almas, se había entregado todo hasta el punto de decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo al final ha sido decapitado también, hermanos. Los apóstoles han sido perseguidos y no ha sido una vida fácil. Ha sido una vida de abnegación, una vida de sacrificio, una vida de entrega total del yo para ponerlo todo a Cristo. Y así, hermanos, hasta el tiempo final, los misioneros de sostén propio van a tener que tener una vida de abnegación y de sacrificio. Nunca va a ser fácil, pero Cristo dijo al poder irse: estaré con ustedes, siempre estaré hasta el fin del mundo. Y bueno, hermanos, vamos a hacer una mención en la historia, porque ya una vez estudiamos este tema, pero siempre es bueno poder ver los años para así poder cerciorarnos. En el año 1844, queridos hermanos, ya sabemos lo que aconteció. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, inició el juicio investigador, pasó el gran chasco, sonó la séptima trompeta, el sellamiento ya estaba comenzando. ¿Cuántos acontecimientos en 1844? Pero desde ese momento, desde el año 1830, Dios llamó a Guillermo Miller para poder predicar el segundo advenimiento de Cristo. Y todo este tiempo, Guillermo Miller, Joshua B. Himes, Charles Fitch, Apollos Hell, Josías Litch, todos aquellos quienes siguieron a Miller fueron misioneros de sostén propio. La iglesia se organiza en 1863 con John Davis Andrews, con John Norton Loborog, con James White, con la Mensajera del Señor, con Urias Smith, con José Bates y con muchos más quienes se unieron a la proclamación del mensaje. Y en este año la iglesia se organiza con conferencia general. Ya, hermanos, y eso lo hablamos en un sábado, cómo se organizó la iglesia en 22 de mayo
de 1863. Aquí vamos a poner organización de la iglesia. Aquí voy a poner IASTIA para decir que Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se organiza en 1863. Pero luego vemos acontecimientos. En 1888 llega la justificación por la fe por Waggoner y Jones, ¿ya? Pero ya para la década de 1891 llega el mensaje a predicar a la gente de color. En ese entonces, hermanos, había un racismo. ¿Saben qué es racismo? ¿Saben qué es discriminación? Había un racismo grande hacia la gente de color, hermanos. En ese tiempo había una leyes y había una guerra, hermanos. Más o menos por este año 1861 podemos ver que había la guerra de secesión, una guerra para poder decir que los negritos ya no van a ser esclavos. No sé si se escribe así, secesión. Esa guerra, bueno, lo lideraron aquellos que estaban en contra de que haya libertad para los afroamericanos. Porque antes de 1861 había mucha discriminación y todos los negritos, o sea, toda la gente afroamericana era esclava. Con el presidente Abraham Lincoln había una guerra este año, entonces ya había leyes para poder proteger a la gente afroamericana. Dios quería que su pueblo, que el pueblo adventista pudiera predicar a la gente de color, a la gente con tez negra. Quería Dios que el pueblo adventista predicara porque eran oprimidos, eran esclavizados. Aún así, habiendo leyes, igual, hermanos, eran esclavizados los pobres negritos. Entonces Dios mandó una visión a la mensajera del Señor para decir, ustedes vayan a predicar a la gente de color. Y esa visión, hermanos, es el inicio de la obra de sostén propio en el adventismo. Y vamos a mencionar el año 1891. Voy a citar el libro Mensajera del Señor. Yo sé que ustedes se acuerdan de ese libro que es escrito por Herbert Douglass. Él recopila muchas citas de la hermana White. Mensajera del Señor, de Herbert Douglass. Él recopila muchas citas de la Mensajera del Señor. Por eso se llama así, ¿verdad? La hermana White menciona muchas citas. Más que todo habla de su vida, de sus visiones y lo que ella está relacionada con el pueblo adventista. Y aquí nos menciona la historia. Antes de partir hacia Australia, en la sesión del Congreso de la Asociación General de 1891 en Battle Creek, la señora White extendió su primer llamado público importante en favor de la obra evangelística entre los negros americanos, comprendiendo las restricciones crecientes que se estaban aplicando a los negros en todos los estados sureños. Ella reconoció que se estaba metiendo en un tema explosivo, pero no tengo intenciones de vivir como una cobarde o de morir como una cobarde. La hermana White, en la sesión de la Conferencia General del año 1891, dio un sermón, hermanos. La sesión de la conferencia se trataba de congresos que ellos hacían, los primeros adventistas, y trataban temas sobre cómo tenemos que liderar la iglesia. Y había una conferencia general antes que la hermana White vaya a Australia, porque recordemos que antes de 1888 la hermana White estaba en Europa, pero ya para la década de 1891 la conferencia general mandó a la hermana White hasta Australia, pero antes que ella fuera a Australia, dio un sermón a 30 delegados de la conferencia general. Ese sermón era para que ellos puedan ir a predicar a la gente de color. La hermana White predicó diciendo, el pueblo de la raza de color está siendo oprimido. Aún habiendo leyes, los blancos americanos siguen oprimiendo y nosotros, nuestro deber es poder llevar la palabra de Dios, poder dar nuestros tiempos, recursos para poder predicar y ser misioneros allá en el estado del sur. Y ella daba muchos ejemplos de cómo Cristo había venido a predicar a los pobres. Él se había vuelto pobre. Cristo Jesús en esta tierra no era rico. Incluso dijo, las zorras tienen cuevas,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cristo era pobre. Y todo ese sermón la hermana White dio el 21 de marzo. Aquí voy a poner, hermanos, 21 de marzo de 1891. Si ustedes ven en Ellen White Readings, toda esa historia nos cuenta este libro. Este libro se llama, aquí voy a escribir, hermanos, ustedes también escriban para poder recordarse, porque la mente es frágil y difícil poder acordarse algunos datos. The Southern Work. The Southern Work en español sería el trabajo en el sur. Y quiero leer de este libro, The Southern Work, y ahí vemos gente de color. Por eso se llama The Southern Work, el trabajo en el sur. The Southern Work, escrito por la mensajera del Señor, la sección 1 nos dice: este llamamiento básico fue leído por Elena de White a 30 líderes de la iglesia el 21 de marzo de 1891, en relación con el Congreso de la Asociación General en Battle Creek, Michigan. Pronto se entregaron copias a los hombres claves y especialmente a los principales ministros del sur. Posteriormente, este importante mensaje se publicó en un folleto de 16 páginas. La hermana White escribió un folleto, hermanos, un pequeño folleto para repartirles a los pastores que estaban ministrando en ese entonces. El folleto se llamaba Nuestro deber hacia la raza de color, que tenía 16 páginas. Ese pequeño librito, ese pequeño folleto se llamaba Nuestro deber hacia la raza de color. Era un pequeño folleto que la hermana White había escrito porque realmente necesitaban mucha ayuda los negritos, como lo decimos de cariño. El mensajero del Señor dice: luego se refirió al descuido de la iglesia, reconociendo con pena que no hemos hecho un esfuerzo mayor por la salvación de las almas entre la gente de color. Admitió que se estaba refiriendo a problemas desconcertantes, que se necesitaban tanto adventistas blancos como negros para educar a millones que habían sido oprimidos por tanto tiempo, y que los obreros de la iglesia en el sur no deben llevar las cosas a extremos y caer en el fanatismo en este asunto. Aquí podemos ver que ya había obreros en el sur, pero no estaban haciendo la obra para poder rescatar a la gente oprimida. La hermana White en su prédica dijo de esta manera: el pecado descansa sobre nosotros como iglesia, porque no hemos hecho mayor esfuerzo por la salvación de las almas entre la gente de color. Siempre será un asunto difícil lidiar con los prejuicios de la gente blanca en el sur y hacer trabajo misionero para la raza de color. Pero la forma en que algunos han tratado este asunto es una ofensa a Dios. ¿Por qué dices una ofensa a Dios? Porque ellos eran racistas, hermanos. Despreciaban a aquel hermano de color. Cuando venía un hermano de color, ellos lo despreciaban y no querían trabajar con él. Por eso Dios se ofendió tanto y dijo: realmente necesitan ustedes trabajar a esa gente, que no les dé vergüenza, para que ustedes vayan y les ayuden. Hay un libro, hermanos, Testimonio para la Iglesia. Yo sé que lo tienen ustedes. Si no lo tienen, búsquenlo. Son 9 tomos. Testimonio para la Iglesia. Testimonio para la Iglesia. Son 9 tomos. No sé quién lo tiene, hermanos. Los 9. Son una de gran bendición para todos nosotros. Esos 9 tomos de la mensajera del Señor. En el tomo 7 de Testimonio para la Iglesia, nos habla del deber de la raza de color para poder predicar. La página 212, el párrafo 1 nos dice así: el Señor se aflige ante el infortunio de los campos del sur. Cristo ha llorado ante el espectáculo de esta desgracia. Cristo, hermanos, ha llorado por ver cómo oprimían a la raza de color.
Los ángeles han callado la música de sus arpas al observar a un pueblo que, a causa de su esclavitud pasada, es incapaz de hacer algo por sí mismo. Sin embargo, aquellos en cuyas manos Dios ha colocado la antorcha de la verdad no han comprendido que sobre ellos descansa la responsabilidad de llevar la luz a este campo oscurecido por el pecado. Aquellos quienes Dios ha concedido que prediquen el mensaje del tercer ángel, aquí nos dice que no han comprendido que sobre ellos recae la responsabilidad para que prediquen a la raza de color. Han sido despreciados, rechazados y tratados con aborrecimiento, hablando de la raza de color, como si el crimen estuviera sobre ellos, cuando estaban indefensos y necesitados, cuando los hombres deberían haber trabajado arduamente por su salvación. Ellos han sido tratados sin piedad. Los sacerdotes y los levitas han contemplado su miseria y han pasado por el otro lado. Qué triste, hermanos, cómo habían sido tratados en Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, sino también en todos los lugares del mundo ha habido discriminación y racismo. Nos dice, hermanos, en el libro de Lucas 10:33, hay una parábola que Cristo contó, que un hombre estaba pasando, viendo ahí al desvalido y se pasó de largo. Pasó otro hombre, vio también al desvalido y pasó de largo. ¿Cuál parábola es esa? Del buen samaritano. Y hemos leído, hermanos, lo que dice aquí. Lucas 10:33. La parábola del buen samaritano. Los sacerdotes y los levitas han contemplado su miseria y han pasado por el otro lado. Así, viendo que la gente de color era aquel que estaba triste, desolado, pegado, pateado. Pero un samaritano que iba de camino vino a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión de él. Un hombre vino, el samaritano, que se llevaban mal entre los pueblos, vino y lo ayudó. Y ese hombre, hermanos, se podría decir que es Edson White. Edson White dijo: yo voy a ir a llevar el evangelio hacia la raza de color. Yo voy a ir a poder llevarles el mensaje. Porque la gente, hermanos, la conferencia misma no tenía interés. Los adventistas de ese entonces no tenían interés para poder llevar el mensaje. Y nos preguntamos por qué no querían. Porque eran racistas, hermanos, muchos de ellos, y discriminaban. Pero Edson White dijo: yo voy a ir a llevar el mensaje hacia la gente de color. Y ahí vemos, hermanos, a Edson White. Él leyó el folleto del año 1893, 1894, ya se decidió poder ir al sur a predicar a la gente de color. Él con su amigo Will Otis Palmer habían ido a predicar a la gente de color. Y aquí vemos, hermanos, un libro, y quiero citar este libro llamado George Knight. George Knight, él tiene un libro, y voy a citar este libro porque quiero mostrarles la conferencia general, mejor dicho, está de acuerdo, bueno, no está de acuerdo, sino ellos ven que el sostén propio ha iniciado con Edson White y con sus colaboradores. En este libro, hermanos, nuestra iglesia titula, la página 120 dice: el propio Kinney había sido bautizado en una congregación adventista integrada en Reno, Nevada, en 1878. Está hablando aquí, hermanos, del primer pastor de color en la iglesia. El primer pastor de color en la iglesia era el pastor Kinney.
la asociación reconoció el potencial de Kinney y lo envió a estudiar al colegio de Heidelberg en 1883 y 1885. Entonces, antes que Edson White vaya a predicar a la gente de color, ya había pastores de color en la iglesia adventista, hermanos. Ya había pastores de color. Posteriormente trabajó como colportor en Kansas. Más tarde fue pastor de la iglesia de Edgeville Junction, en Tennessee, y fue ordenado al ministerio evangélico en 1889. O sea, unos 3 años antes, el pastor Kinney ya había sido ordenado como pastor en la iglesia adventista. Ya había un pastor de color. Pero esos mismos pastores de color no querían ir a predicar, se podría decir, como a su misma raza. Entonces, sí o sí era el trabajo mucho más difícil para Edson White. Se nos dice que él construyó un barco con sus propios recursos, hermanos. Imaginémonos que la asociación no nos dé dinero para poder ir, y que con nuestros propios recursos, con nuestra fuerza, y así dejando nuestro trabajo y dedicarnos a la obra misionera. Así Edson White dejó el trabajo y dijo: yo voy a ir a predicar, y se fue hasta el sur, construyó un barco. El barco se llamaba The Morning Star, el barco misionero de Edson White. Ese barco en español podría traducirse la estrella de la mañana. The Morning Star, la estrella de la mañana. Dice así en el mismo libro: White y Palmer cruzaron el lago Michigan con su embarcación o estación misionera. Como era una distancia tan larga, tenían que ir en barco, hermanos, y comenzaron a navegar hacia el sur por el río Mississippi, hasta llegar a la localidad de Vicksburg, en el estado de Mississippi, donde establecieron su base de operaciones. Y aquí, hermanos, vamos a ver el barquito de Morning Star. Ahí está, queridos hermanos, el barco de Morning Star. Este barco ha sido construido por los recursos de Edson White. Muchos hermanos también le donaron recursos para que él pueda construirlo. Hermanos, vamos a guardar, por favor, silencio, ya que estamos en la casa del Señor, para que podamos atender. Y no sé si se acuerdan del anterior sábado, lo que hablamos en cuanto al tema del sábado, cómo debería haber reverencia, debería haber un silencio santo, como lo dice la hermana White, en el tiempo cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Ahí debería haber un silencio santo y deberíamos poder atender a lo que se predica, ya que otros quieren escuchar, y cuando un hermano habla con el otro, entonces ya no se pueden concentrar. A los que quieren realmente escuchar y quieren adentrarse en la historia de nuestra iglesia. Más que todo, no es un estudio doctrinal, hermanos, lo que estamos haciendo ahora, sí, doctrinalmente. Más que todo es la historia, para que nosotros podamos ver ese sacrificio de los primeros hermanos, cómo ellos dieron todo lo que tenían para la predicación del mensaje. Hay un libro que titula Pasión, Propósito y Poder. Hay muchos libros hablando de este tema, hermanos. Incluso Edson White escribió un libro contando cómo él ha ido a predicar al sur, ha construido el barco, el sacrificio que él ha hecho. Pero este libro realmente, bueno, lo he encontrado en Ellen White Writings y quiero compartir con ustedes, de James R. Nix, un historiador de nuestra iglesia. Había que construir una iglesia de inmediato. Habían llegado, hermanos, ya al río, estaban en el río Mississippi. Habían llegado ya al lugar donde tenían que poder hacer la obra. Pero tenían que construir un templo, hermanos. Tenían que construir su iglesia, donde se iban a congregar cada sábado, donde iban a hacer culto. Entonces tenían que construir la iglesia. Y para una construcción sabemos que se necesita dinero, hermanos. Sabemos que se necesita recursos. No es fácilmente vamos a construir así sin recursos. Entonces construyeron la iglesia. Tener un edificio de la iglesia en el cual reunirse
era comprensiblemente de gran importancia para ellos. Por lo tanto, cuando estos nuevos adventistas fueron burlados por amigos, ustedes no tienen iglesia y estos misioneros se irán muy pronto. Entonces, ¿dónde estarás? Había ahí gente que se burlaba de ellos diciendo, ustedes no tienen templo. Se burlaban de ellos. Había ya una persecución de la gente blanca en el estado del sur. Y en ese mismo libro, Pasión, Propósito y Poder, nos dice, Edson y Will Palmer tenían muy poco dinero y sus feligreses recién adquiridos tenían aún menos. Pero como tenían la seguridad del Señor de que se abriría el camino, hicieron planes para una iglesia. No tenían dinero, hermanos. Ellos fueron por fe a poder predicar allá. Construyeron una iglesia sin tener recursos. Apenas estaban ellos, habían gastado mucho para el barco de Morning Star. Hermano Palmer y yo, hablando el hermano Edson White, dice, el hermano Palmer y yo hemos dado $10 cada uno. La hermana Osborne, la misionera bautista que encontramos aquí cuando llegamos y que ha aceptado la verdad inteligentemente a todos los puntos, dio $5. Había una hermana, ni siquiera era adventista, había sido bautista, que se llamaba Osborne. Ella había dado $5 para la construcción de la iglesia. Esto cubre la cuarta parte del costo inicial del material, la cuarta parte. A menos que haya ayuda para esta pobre gente, están dispuestos pero cada $1 que dan significa estar sin zapatos, ropa o comida adecuada. Eso es sacrificio. Y sin embargo, todos se han levantado valientemente. Están dando lo mejor de sí mismos. Cada $1, hermanos, que ellos ponían era estar sin comida, sin ropa, sin zapatos. Así era la abnegación de estos primeros misioneros. Algunos de ellos apenas dan 50 centavos en efectivo a la semana. Y algunos no han asistido a las reuniones por ser absolutamente sin zapatos. O sea, han asistido y han dado sus recursos, los mismos afroamericanos, pero estaban sin zapatos, hermanos. A otros los he ayudado a conseguir comida cuando sabía que sus alacenas estaban vacías. Y sin embargo, todos querían tener interés en su iglesia. Qué hermoso, hermanos. Los mismos afroamericanos habían creído el mensaje de los 3 ángeles. Y ellos daban sus poquitos recursos, 50 centavos, y ni siquiera tenían zapatos para poder ir a la iglesia. Y así ellos se habían empobrecido, hermanos, pero querían tener un templo. ¿Cómo se habían sacrificado los primeros misioneros de sostén propio? ¿Acaso la conferencia, hermanos, les dio un poco para poder predicar allá? Si bien les dio al futuro, era escaso, hermanos, que la conferencia pueda apoyar a Edson White y a su obra. El dinero se hizo cada vez más escaso. En un momento durante la construcción, Edson le escribió a Battle Creek, o sea, le escribió a la conferencia, que solo tenía 80 centavos para comida la próxima semana. ¿Cuánto tenía? 80 centavos, tan poquito tenía. Y él, en su desesperación, le escribió a la conferencia, por favor, mándenos recursos, porque aquí se necesitan los recursos. Pero él dijo, vamos a sacar adelante esta iglesia, aunque tengamos que vivir con agua y papilla de harina de maíz. Así dijo Edson White, vamos a sacar adelante. Él se hubiera rendido y dijo, ¿cómo? Ni siquiera me apoyan allá, ni siquiera me apoyan en la iglesia, ¿para qué yo voy a estar aquí? Mejor prefiero retirarme y que ellos puedan predicar. Él hubiera dicho eso, hermanos. Pero él dijo, aunque comamos papilla con agua, vamos a seguir adelante, dijo. Y esa abnegación Dios vio, hermanos, y lo ayudó. Si bien el presidente de ese entonces ha ido a consagrar, hermanos, su iglesia cuando ya estaba construida, el estado del sur, o sea, el trabajo que ellos hicieron allá a los afroamericanos, seguía siendo escasa. El presidente de ese entonces era el presidente Olsen. Él fue a consagrar la iglesia, o sea, la iglesia que ya estaba construida, y la consagró en 1895 con un sermón del mensaje de los 3 ángeles. Pero aquí vemos en el libro que había ayudado a la conferencia con $25, la iglesia de Battle Creek con $46, pero esa ayuda que hicieron, esa pequeña ayuda, al futuro ya no lo dieron, o sea que era un lugar desproporcionado de ayuda. Y aquí, hermanos, vamos a
leer ese mismo libro, Pasión, Propósito y Poder, la página 175. El hermano Edson White le envió una carta a su mamá. Su mamá, a la hermana White, le dice: toda la dificultad surgió de nuestros esfuerzos para ayudar a la gente de color. Les habíamos dado ropa donde la necesitaban y comida a los que tenían hambre. No solamente les habían predicado la palabra, les habían dado ropa, les habían dado comida, porque ellos no tenían, hermanos, tenían sus patrones, se podría decir, que los esclavizaban y no les daban ningún centavo. Entonces Edson White, su trabajo era poder educar a los niños, a los ancianos, a los jóvenes y darles comida. Imagínense, comida cada día no es fácil, hermanos, ni siquiera para 10 personas. Es difícil comida, hermanos, darles, pero aún así Edson White les dio comida. Les enseñó de la agricultura, de cómo sembrar semillas de maní, frijoles. Ellos estaban viviendo, hermanos, fuera de la ciudad, se podría decir así. Y el trabajo en el campo es difícil, hermanos. El llamado de Dios es salir de las ciudades, pero no va a ser fácil, hermanos. Va a ser de abnegación y de sacrificio. Y así inició el sostén propio en el adventismo. La enciclopedia de Ellen White, la página 1305 nos dice: el trabajo de Edson en el Morning Star se llevó a cabo bajo la amenaza y la perpetración de incendios provocados y violencia contra los trabajadores, lo que exigía una extrema precaución en las relaciones entre negros y blancos. Habían venido los blancos a poder quemar, hermanos, el barquito, a poder quemar su iglesia. Había una amenaza de muerte a Edson White. No solamente era la conferencia, también eran los blancos americanos. El creciente problema de los prejuicios de los blancos explica el creciente tono de cautela en la declaración de Ellen G. White a lo largo del tiempo. Y aquí voy a citar a los que ven en la pantalla. ¿Los conocen, hermanos? ¿Saben quiénes son? ¿Han escuchado alguna vez de ellos? ¿Qué vemos aquí? Exacto, hermano. ¿Cómo, hermano? Exacto, hermano. Aquí voy a anotar. Anótense, hermanos. Ku Klux Klan. Este Ku Klux Klan nació en el año 1863. Por ese entonces, ellos estaban de acuerdo a que siga habiendo racismo en los Estados Unidos, hermanos. Seguían queriendo que los blancos oprimieran a los negros. Los Ku Klux Klan fue un grupo de odio y sigue siendo un grupo de odio. Son racistas extremos. Matan a la gente, hermanos. Es como un terrorismo, el Ku Klux Klan. Y Edson White, hermanos, se enfrentó contra los más terribles hombres en ese entonces, porque ellos oprimían a los negros y mataban, quemaban. Un grupo realmente rebelde, un grupo de odio, hermanos, como los que hoy vemos, pandillas, pero era peor. O sea, como en Japón hay un grupo que se llama los Yakuza, pero aquí vemos que Ku Klux Klan es un grupo que ha nacido por esa época después de la guerra de secesión. Podemos imaginarnos cuántas maldades han hecho los Ku Klux Klan. Y Edson White tenía que enfrentarse a este grupo, hermanos, que vemos ahí. Este grupo, él tenía que enfrentarse contra ellos. Y quiero dar lectura a este libro que titula Ellen White and Church-Race Relation, que sería Ellen White, la relación en la iglesia. Son libros desconocidos, hermanos, que ni siquiera yo lo tengo, pero puedo buscar en Ellen White Readings, que sí lo hay. Y así dice, hermanos, la página 61. Es que la gente del norte no sabe nada de la verdadera situación en este campo terrible. Ku Klux, días después estamos en medio de eso. En la conferencia general se retomó el campo y me dijeron que se discutió la situación y los que habían estado en el campo hablaron claramente de la cautela que se requiere para trabajar en el campo. O sea, Edson White, hermanos, había mandado a la conferencia de que los Ku Klux Klan le estaban oprimiendo y estaban haciendo todo lo posible para que él no pudiera llevar bien el trabajo en ese lugar.
los Ku Klux Klan, esa gente que hemos visto con capuchas, esa gente que tenían cruces grandes con armas para poder rebelarse contra el gobierno, o sea, se rebelaban contra todo, hermanos, y así oprimían a los negros. Pero a pesar de eso, Dios estaba con Edson White. En el mismo libro de George Knight vemos una declaración muy importante, hermanos, y quiero que todos demos lectura a lo que dice, porque es tan importante que entendamos. Vamos a leer, hermanos, ¿ya? Vamos a ver lo que dice. A la voz de 2, 3. Edson White, misionero de sostén propio. Como no gozaban de la confianza de los dirigentes de la iglesia adventista, White y sus colegas se convirtieron en misioneros de sostén propio. Amén. Nuestra iglesia, página 120. Nuestra iglesia, de este mismo autor, de George Knight. En otras palabras, que George Knight y la conferencia reconocen este método de trabajo, hermanos, pero no lo aceptan. Ellos mismos reconocen este método de trabajo de que uno tendría que ser un misionero y que Edson White era misionero de sostén propio. Y en Southern World dice así, la página 17, el mismo libro que publicó Edson White, las citas de la hermana White cuando dijo, vayan a predicar al estado del sur. La iglesia tiene que estar imbuida con el espíritu misionero. Entonces habrá muchos que trabajen desinteresadamente en diversas formas como pueden, sin ser asalariados. Hoy vemos que los pastores trabajan por un sueldo fijo, pero no trabajan por amor a las almas. Ellos dicen, ¿cuánto me van a pagar? Recién yo voy a ir. No hay un amor a Dios, no hay un temor a Dios, no hay un amor a las almas diciendo, yo voy a ir a predicar, aún así no me paguen. Yo sé que Dios me va a sustentar de alguna u otra forma. Ese pensamiento todos deberíamos tenerlo, hermanos. Un espíritu misionero, trabajar desinteresadamente sin un sueldo fijo. Ese es un misionero de sostén propio. Trabajar con abnegación y sacrificio. Ese es un misionero, hermanos, de sostén propio hoy en día. Y así fue desde el tiempo de Guillermo Miller. Y así serán los últimos misioneros de sostén propio quienes van a dar el mensaje en el fuerte pregón, hermanos. Ellos van a ser los abnegados, no los que se sientan en una oficina y tienen un sueldo fijo y tienen todos los beneficios, sino van a ser los que realmente han sacrificado su trabajo y han ido a predicar el mensaje. Ellos van a terminar el último mensaje de misericordia al mundo. Y nosotros queremos dar, hermanos, y queremos estar entre aquellos que den el último mensaje, ya para poder ser sellados. Aquí vemos el trabajo del sur, hermanos. The Gospel Primer, el trabajo misionero, también se publicó Testimonio para la Iglesia de la hermana White, el tomo 7, el tomo 9, en el barquito de Morning Star. Los últimos tomos se publicaron en el barquito de Morning Star, hermanos. Todos los materiales, hermanos, ahí vemos la gente de color, ahí vemos el Gospel Primer que ahora vamos a mencionar, la Asociación del Sur y el barco misionero de Morning Star. En una ocasión se nos cuenta que querían quemar el barco, los Ku Klux Klan, pero Dios intervino de alguna u otra forma para que no pueda ser quemado. Y para terminar vamos a citar algunos trabajos de Edson White, hermanos, para terminar. En 1893 se publicó el Gospel Primer, este libro misionero, hermanos, que era para poder repartir a los afroamericanos. Era un libro misionero para que ellos pudieran leer. Ni siquiera sabían leer, hermanos. Gente ya de 30 años, 40, no tenían esa habilidad de la lectura. Nunca habían entrado a un colegio. Ellos tenían que enseñarles a leer. Este libro, Gospel Primer, era para poder evangelizar, hermanos. Un libro misionero de sostén propio que nació en 1893 hacia los afroamericanos, publicado por Edson White y por Will Otis Palmer. Vemos el Morning Star, el barquito misionero. Bueno, el barquito misionero se construyó el año, aquí voy a escribir, todo lo que hizo Edson White.
en 1894, The Morning Star, el barco misionero. Edson White y Will Otis Palmer con una base de misión flotante para su trabajo hacia los afroamericanos. El casco fue construido en la tienda de Battle Creek del capitán A.T. Orton durante el invierno de 1893-1894. En la primavera fue enviado a Allegan, Michigan, a orillas del río Kalamazoo, donde de marzo a mayo de 1894 White y Palmer completaron la construcción. Ahí está el barco misionero de Edson White. También se creó una sociedad misionera, hermanos. La conferencia general poco ayudó a esta sociedad, ya que Edson White tenía ese trabajo misionero. También se organizaron, hermanos. El misionero de sostén propio y la iglesia de sostén propio también tienen que ser organizados en este último tiempo. Tenían un sanatorio, hermanos. Aquí vamos a escribir el sanatorio, y también tenían un colegio. Ellos crearon el sanatorio cuando un hermano se enfermaba, entonces tenía que actuar la obra médico-misionera, hermanos. El sanatorio que se fundó de 1904 hasta 1913. Tenía que haber un sanatorio, hermanos. Y en ese sanatorio trabajaron los primeros misioneros de la obra médico-misionera. El colegio se llamó el Colegio Industrial de Oakwood. Bueno, no sé cómo se pronunciará, pero en ese colegio fueron los primeros estudiantes afroamericanos que estaban estudiando para poder leer, escribir, y también les enseñaban la palabra de Dios a los niños, hermanos, a los jóvenes. Era un instituto de enseñanza. Luego vemos ya cuando nació Madison, que fue realmente la verdadera ciencia de la educación. Pero había colegios antes de Madison que se enseñaba a poder leer, a poder escribir, a poder aprender más de la Biblia. The Southern Work, hermanos, The Southern Work, el libro que citamos, se publicó en 1898 y en 1966 se hizo la última publicación. Our Duty the Colored People fue el primer llamado, lo que mencionamos al principio, y el 21 de marzo la hermana White dio su sermón, y en este libro se publicó, hermanos, para que pudiera quedar como un legado de la historia de sostén propio en el año 1898, The Southern Work. Y muchas de esas cartas se encuentran en Testimonio para la Iglesia, el tomo 9. Bueno, hermanos, podemos ver en cuanto a la obra de sostén propio en el adventismo. Pero voy a citar este libro para ya finalizar. Spalding y Magan. Spalding y Magan, ustedes saben, hermanos, que es un libro que nos habla de la obra de sostén propio en el adventismo. En 1902, en mayo, la hermana White escribió de la obra de Edson White y Will Otis Palmer. Por la luz que me ha sido dada, sé que el Señor usó a Edson White y a Will Otis Palmer para hacer trabajo misionero en el sur. Este campo me ha sido presentado como un campo pecaminosamente descuidado por aquellos que creen en la verdad. El pueblo de Dios no ha hecho la obra que debería hacerse allí. El Señor aceptó a estas dos almas traídas de las tinieblas a la luz y puso en sus corazones hacer una obra en el campo del sur. La historia de esos trabajadores ha revelado mucho que no se puede repetir aquí, pero el Señor me ha mostrado que Él ha aceptado la obra de Edson White y ha preservado su vida varias veces cuando se encontraba en lugares peligrosos. Ha puesto su espíritu sobre él y ha abierto el camino delante de él y le ha dado éxito. Amén, hermanos. Qué bueno que Dios ha visto ese trabajo de Edson White. Al principio se nos cuenta que de los 2 hijos que tuvo la hermana White, tuvo 4 hijos, 2 murieron. Uno murió siendo bebé, otro murió siendo adolescente, más o menos por 17 años, llamado Henry Nichols White. Murió siendo joven. Le quedaron 2 hijos, William Clarence White y James Edson White. De los 2 hijos, William era el que era más obediente a sus padres, pero Edson White era rebelde a sus padres. Edson, Dios lo utilizó a él y perdonó todos sus pecados. Will Otis Palmer también tenía
un pasado oscuro, pero así Dios los sacó de las tinieblas y los llamó a una luz admirable, hermanos. Los días de hoy Dios sigue llamando a sus hijos para poder ser misioneros de sostén propio. Vamos a leer, hermanos, para finalizar, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 5:3. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Nos gloriamos en las tribulaciones, dijo el apóstol Pablo. Así vemos que Edson White al principio no era nada fácil poder llevarles el mensaje, incluso había amenazas de muerte para él, pero Dios al final estuvo con Edson White. Así nosotros, hermanos, tenemos que tener una vida de abnegación, una vida de sacrificio a Dios. Cristo está muy pronto por venir. Estamos viendo el cumplimiento de todo lo que está aconteciendo en el mundo, y cada paso que da el papado, hermanos, nos muestra que la ley dominical está a las puertas. Y si nosotros no conocemos nuestra historia como movimiento, estamos propensos a poder repetir aquellos errores. Y como dijo la mensajera del Señor, al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir: alabemos a Dios mientras contemplo lo que el Señor ha hecho. Me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos nuestra historia pasada. Y es así, hermanos, realmente vemos que así lo que venga en el futuro, tenemos que estar anclados en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, que ese tema nos haya ayudado para poder comprender la historia de sostén propio y la abnegación, de cómo ellos se sacrificaron, pero al final Dios estuvo con ellos. Luego Dios llama a dos hombres, Sutherland y Magan, para que puedan educar en el sostén propio en Madison, hermanos. Que Dios pueda bendecir a cada uno de nosotros y podamos estar firmes en este mensaje de sostén propio. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno. Te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. Oh, nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe